Ahora sí, lo tengo todo para mí. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Guille? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Juan, hemos planteado muchos temas para hablar hoy Sí. y uno de los principales tiene que ver con el precio del dólar. Exactamente. Bueno, veníamos hablando ya hace tiempo que los años impares son años electorales y normalmente el dólar entra en lo que se llama riesgo de elecciones. El gobierno lo llama riesgo cuca. Sí. Y vamos a explicar rápidamente qué es esto. Vos tenés de reserva en el Banco Central 45.000 millones de dólares. Si eso lo dividís en la base monetaria en pesos, en dólares, que son 44.000 millones de dólares, te da un dólar de equilibrio de mercado de 1.022. Ahora vamos a ir a Juan, pero está en 1.365, 1.370. Sí, ese es el riesgo, como le llama el gobierno, riesgo cuca. Todos los años, en los años electorales existe eso. En realidad es el riesgo de lo que se llama volatilidad por incertidumbre política. ¿Qué pasa? Siempre antes de las elecciones, la mayoría de las grandes empresas toman posiciones en dólares por una cuestión de seguridad de riesgo. Y pasadas las elecciones, vuelven a vender sus posiciones y pasan a peso nuevamente. Eso va a hacer que el dólar, después del 26 de octubre, la semana siguiente, seguramente lo vamos a ver en una franja de vuelta entre los 1.200 y los 1.280 pesos. De hecho, te doy un dato más, Guille. Sí. Dólar, 15 de diciembre de este año, ya se vende a 1.345. Es decir, más barato que lo que estaba. Recordemos que el dólar cripto en el último mes de gobierno de Cristina Kirchner y Sergio Massa en el 2023 estaba a 1.480. Juan, cuando Es hablamos... decir, 24 disculpa. meses después está casi 70 pesos más barato. Cuando hablamos de elecciones, Sí. ¿pensamos en las elecciones del fin de semana en Buenos Aires o pensamos en octubre el 26 con nosotros? Básicamente octubre del 2020, el de octubre de este año, el 26 de octubre, ¿pero por qué? Porque las que van a definir lo que está pasando ahora en el Congreso, es decir, que el gobierno consiga más poder de fuego en el Senado y en la Cámara de Diputados, en la Cámara Alta, que es donde en el Congreso que no tiene poder hoy el gobierno. El gobierno, recordemos que sacó 15 millones de votos, sí, el 56% de los votantes de la Argentina que apoyan este proyecto de superávit fiscal, pero no logró, porque estaba recién construyéndose, recordemos que llevaba 2 años cuando Javier Milei salió presidente, entonces no tiene poder de fuego en el Senado, que es donde todavía está, como dice el presidente, la casta política. Bueno, de hecho, la casta política le está haciendo daño a la Argentina. Se acaba de aprobar esta ley que, recordemos, por supuesto que es noble esta ley, como lo del jubilado, pero recordemos que Cristina Kirchner estuvo 20 años en el gobierno con Cámara Alta, Cámara Baja, y nunca sacó esto. ¿Por qué? Porque ella me decía que esto lleva a la quiebra del país, tanto la de los jubilados como esto. Entonces, bueno, esto es lo que recordemos que votaron a Javier Milei con 56% para ir en contra de esto. Bueno, lo que se va a definir el 26 de octubre es si Javier Milei tiene músculo propio en el Senado, que es donde le pueden voltear el proyecto nacional, ¿no? Entonces, los mercados están viendo con mucha cautela qué va a pasar el 26 de octubre. Si bien la elección del domingo es algo importante, no es tan importante, ¿por qué? Porque recordemos que la provincia de Buenos Aires todavía tiene el sistema viejo de elecciones, donde se usa mucho el voto cadena, donde siempre el gobierno, en su momento el gobierno de Mauricio Macri, digamos, siempre el peronismo ganó con 15, 16 puntos de diferencia. Es decir, hoy el gobierno no tiene muchas expectativas, a lo sumo acortar esa brecha de 15 puntos entre 10 y te diría 8 puntos. Sería una excelente elección para el gobierno, pero la que va a definir realmente es la del 26 de octubre, porque esta no sería más que, si vos querés, una suerte de paso, ¿no? Y te hago una consulta, Juan, respecto Sí. a esto. ¿Tiene algo que ver las elecciones y la polémica que hay en torno a los audios de Karina Milei, que ha afectado sin lugar a dudas la imagen del gobierno justo en estos momentos en los cuales se preparan para una elección el próximo fin de semana? La intervención que ha tenido el gobierno nacional esta semana, particularmente en el precio del dólar. Excelente pregunta. No, en realidad en los mercados no impacta. De hecho, tengo la última encuesta de Alejandro Kattenberg de ayer, el último corte sobre casi 10.000 casos, y lo que hizo fue mejorar la imagen de Javier Milei. ¿Por qué? Porque recordemos que hoy hay dos modelos. ¿Sí? Existe la polarización. El gobierno, sí, la gente que apoya a Milei, ese 56%, está dispuesto ahora a votarlo nuevamente, porque ese 56% en la encuesta sale que es, reconoce que es una operación. Sí. Mientras que el 33% duro del kirchnerismo dice que no. Bueno, es lo que siempre pasó. Recordemos que lo acaban de sobreseer a Milman,
que lo acusaron de que fue el ideólogo del atentado contra Cristina Kirchner. 3 años después, todo mentira. Entonces, bueno, son operaciones. Y el núcleo duro de Javier Milei, que es un 54%, no considera que esto es una operación y no ha impactado directamente en la imagen de Javier Milei. Al contrario, consolida, porque había mucha gente que no iba a ir a votar el domingo y a través de esto siente que lo atacan a Javier Milei, sí, lo victimizan, sufrió el atentado hace una semana y lo vuelven a construir. Entonces, flaco favor le hacen, el kirchnerismo, digamos, le hace una gran campaña publicitaria a Javier Milei cuando venía de alguna forma quizá mucho más tranquilo, ¿no? Y con quizá menores posibilidades de mejorar su expertise el domingo, ¿no? Interpreto yo que en el caso de que haya sido una operación política, supongo que el kirchnerismo pensó que les iba a afectar como les afectaba a ellos, pero bueno, no había nada durante la era del kirchnerismo que sostenga y por eso eran atacados, y cualquier operación política la gente del otro lado nos la creíamos porque lo veíamos tan capaces de tantas cosas. Exacto. Que es como no podía sostenerse eso. Entonces interpreto que de haber sido de esta manera se quiso utilizar las mismas armas que utilizaban con ellos, pero en ellos eran efectivas. Sí, dos cosas. Recordemos que la gente hoy ya sabe que cuando es como el cuento del lobo, viene el lobo y nunca viene el lobo. Sí. Hoy ya la gente sabe qué es verdad y qué es mentira. Y segundo, la gente lo único que va a votar el 26 de octubre es el bolsillo. Recordemos que Dick Morris, que era el asesor de Bill Clinton, le puso en la campaña, cuando él hizo una presentación y habló de política social y llegó de vuelta a lo que es el cónclave de campaña, le había puesto un cartel gigante que decía "It's the economy, stupid". ¿Qué es lo que le está diciendo? Que era la economía. Bueno, acá lo que se va a jugar el 26 de octubre, lo que la gente va a votar es cuánto me mejora el bolsillo. Y ahí los números son categóricos. La economía crece al 6%, sí. La inflación, recordemos que venía una inflación de casi el 30% mensual a una inflación corriendo entre el 1.8 y el 2%. Hay gente que hoy tiene 25 años que nunca vivió sin inflación. Y es la primera vez que están viviendo, digamos, con una inflación totalmente moderada. Entonces, ahí tenés vos los sub-35, que le llaman en lo que es investigación de mercado, que el 80%, los menores de 35 años, apoyan este gobierno simplemente por haber bajado la inflación y por tener una estabilidad del dólar, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que se va a jugar, yo creo, en lo personal, y las encuestas dicen así el 26 de octubre, ¿no? Bueno, ahora el kirchnerismo está jugando el cuento del pastorcito mentiroso. Bueno, y está bien porque ellos juegan sí. Cada uno le habla a su público, ¿no? Sí, tal cual. Ellos tratan de consolidar su núcleo duro, ¿sí? Y Milei, digamos, al victimizarlo, a Javier Milei, atacarlo, el kirchnerismo le construye el núcleo duro a Javier Milei. Entonces, bueno, es lo que estamos viendo, una polarización. Es por eso que no hay espacio para los partidos que van por el medio, ¿no? Todavía. Juan, antes de despedirte, sí. Te pregunto acerca del viaje del presidente. Sí, bueno, Javier Milei hizo un viaje relámpago, 36 horas, iba a ser un poco más largo, lo acortó, básicamente a California, a juntarse con, digamos, a través del Instituto Milman, que es un instituto que maneja el mini Davos para lo que es Los Ángeles, con empresarios. Dos objetivos, juntarse con el presidente del Instituto Milman y con empresarios, y con el vicepresidente de Chevron, que quiere entrar al RIGI con una inversión entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, que Chevron es, te diría, después de Shell, la segunda compañía más grande de petróleo en el mundo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, es lo que está haciendo Javier Milei, los viajes para traer inversiones, ¿no? Excelente, Juan, un placer, como siempre. Mío, siempre. Juan Iriarte, en Hemos América. contestado todo, ¿no? Todo, Juan, pero tengo tanto más para preguntarte, pero bueno, te voy a liberar ahora porque, bueno, mira, ya estamos en 20:41, sí, se nos fue todo el primer bloque. Bueno. Recuerden siempre, te buscan en las redes sociales como sí, Juan Iriarte Uriburu, exactamente. Y para saber el minuto a minuto de toda la información en economía, hasta la semana que viene. Así será, ¿no?